Nosotros decíamos la semana pasada, estábamos charlando y hoy vamos a ver si podemos tener una entrevista al respecto, que en torno a las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich sobre los femicidios y esos exabruptos a los que nos tiene, pero tristemente acostumbrados, hay en la Argentina una suerte de ola de femicidios y a veces uno habla de los temas con profundidad, pero por ahí la lejanía de los episodios nos hacen, si se quiere, ocuparnos menos del tema. Por ahí los hechos son muy cruentos y como tal muy conmovedores, pero suceden lejos de casa y después de la espectacularidad que implica el tratamiento que le dan los medios de comunicación, hasta que no aparece otro que lo tapa, tiende a desaparecer la noticia. Y también, como decimos siempre, si eso es analizado como un caso aislado, también pierde potencia. Pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte, y uno no dice que sea 100% por este tema, ¿no? Pero contribuye ante la legitimación del discurso violento desde el poder, desde el propio gobierno, se va generando un caldo de cultivo. Y la propia ministra Patricia Bullrich alimentó ese caldo con declaraciones, con verdura, prácticamente justificando los femicidios. Nosotros nos ocupamos de eso la semana que pasó. Y yo decía, por ahí la lejanía pone en otro punto el análisis. Pero hoy a la mañana, en la ciudad de Santa Fe, aconteció en Francia el 2700 un intento de femicidio que no terminó concretándose de milagro y bueno, una mujer fue brutalmente agredida por su expareja, la golpeó, entró al edificio, la golpeó con una manopla y la mujer tenía además una medida de restricción para que el ex marido o su expareja no se acercara. Hoy a las 6:30 de la mañana, más o menos a esa hora, fue sorprendida por su expareja que entró igual al edificio y bueno, advirtieron evidentemente los vecinos al escuchar los gritos. Algunos testigos fueron los que precisamente decían que lo habían visto con una manopla de hierro que le provocó heridas en la cabeza, en el cuero cabelludo, en el rostro. Por suerte trasladaron a la víctima al hospital Cuyem y está siendo atendida. Lo que dicen las primeras informaciones es que después de la agresión y ante la aparición de los bomberos, de la policía, de la sanidad, el hombre se quiso escapar y se ocultó en una obra en construcción que está cerca del edificio y ahí lo encontró la policía motorizada. Cuando lo encontraron, el hombre presentaba una herida cortante en el cuello que especulan con que fue autoinfligida con un arma blanca. Esto quiere decir que aparentemente después de haber hecho el intento de femicidio, intentó quitarse la vida. Bueno, ahora hay autoridades judiciales, están viendo esto, que había una orden de restricción, nada, esos detalles es lo de menos. Lo cierto es que hubo otro intento de femicidio, esta vez en Santa Fe, aquí cerca, en Francia al 2700, y vuelvo a insistir, no es que sucede solo por una cosa, pero cuando empieza a imperar el discurso de odio y cuando quienes hacen imperar ese discurso son los que tienen la responsabilidad de morigerarlo, tienen responsabilidades institucionales, cuando esto baja desde el Estado mismo, cuando el Estado justifica todo esto en lugar de prevenirlo, no es que suceda solo por eso, pero el caldo de cultivo es aún más fuerte. Y esto es lo que está sucediendo en este momento en la Argentina. Además de la violencia de no tener para comer, además de la violencia de no tener para comprar los medicamentos, además de la violencia de no tener para pagar los servicios y los impuestos, aparece la carga simbólica de la violencia discursiva para contribuir a que la sociedad se vuelva también cada vez más violenta.